Buenas tardes, estudiantes. Vamos a iniciar este video sobre la nueva unidad con la que vamos a comenzar nuestro trabajo en las plataformas de encuentro virtual Teams. Vamos a comenzar con el tema 2, hablando sobre el Estado colombiano. El objetivo de esta unidad es que ustedes puedan explicar la estructura administrativa del Estado colombiano. Vamos a explicar entonces un poquito la organización de la guía y sobre lo que ustedes deben hacer. Entonces, vamos a comenzar este trabajo respondiendo dos preguntas de diagnóstico para tener más o menos un panorama sobre lo que ustedes conocen y no conocen sobre lo que es el Estado colombiano en su composición. Luego vamos a desarrollar, a contextualizar el tema. Comenzaremos dando unas generalidades sobre lo que es el Estado, a través del cual vamos a tener tres posturas de tres personajes ilustres de la historia, que son Maquiavelo, Max Weber y Montesquieu, personajes que hablaron sobre qué era un Estado y que finalmente, si lo analizamos hoy, es realmente la forma como están compuestos y constituidos nuestros estados originariamente. Recordemos que un Estado es el conjunto, ¿cierto? El conjunto de la población, el gobierno y el territorio donde se desarrolla ese gobierno y donde se asienta esa población. El Estado no puede estar desligado de ninguno de estos tres elementos que son los más importantes que lo componen. De esa manera, el Estado tiene una estructura, una organización. Esa estructura, por lo menos en el Estado colombiano, está compuesta por cuatro organismos, por cuatro organizaciones, y cada una de ellas a su vez tiene otras subdivisiones. Esas cosas son las que ustedes deben profundizar y analizar. En sí, ¿qué es, digamos, algo que ustedes deben tener muy en cuenta sobre el Estado? El Estado colombiano y su organización básicamente gira en torno a las tres ramas del poder público que la componen, que a saber son el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Recordemos que el ejecutivo es el que ejecuta las leyes, ¿cierto? Y que está compuesto principalmente por el presidente, que es el que nos preside y quien nos representa. Pero no es el único, porque tenemos también dentro de él personajes que nos representan y que nos gobiernan de manera local como los gobernadores, de manera local como los alcaldes, de manera departamental como los gobernadores. Y que además dentro de esta parte existen los diferentes ministerios que se encargan de administrar cada una de las partes importantes para poder manejar al país, partes económicas, partes territoriales, partes sociales, partes educativas, partes de relaciones políticas, etcétera. También tenemos el poder legislativo, que recuerdes que es donde se formulan y donde se hacen las leyes. Y tenemos el Poder Judicial, que son los que se encargan de administrar nuestra justicia. Pero además de ello, existen unos diferentes mecanismos de control que son los que se encargan de hacer veeduría de que cada uno de estos poderes realmente cumpla con sus funciones. Cada página de la guía, como ustedes pueden ver, va a tener unas preguntas, ¿cierto? Con las cuales ustedes van a poder interactuar, ¿cierto? Y para lo cual pues es necesario haber hecho la lectura de la página correspondiente. Además van a encontrar unos enlaces en los cuales ustedes van a poder profundizar, en algunos van a encontrar actividades interactivas o juegos eh, para profundizar en estas temáticas, tener un poco de claridad. La segunda página ya nos empieza a mostrar a través de una infografía de qué manera funciona el Estado. La primera parte nos muestra todo lo que concerniente con el poder ejecutivo. Aquí nos va a hablar sobre la presidencia de la República y luego nos va a exponer los diferentes ministerios que conforman el poder ejecutivo. Dentro de esos ministerios pues encontramos el Ministerio de Educación, el de Hacienda, el de Agricultura, el de Defensa, ¿cierto? Luego vamos
a tener una parte en donde nos van a mostrar cómo se eligen las diferentes personas en los diferentes poderes públicos que conforman nuestro país, nuestro gobierno. Entonces, podemos identificar al poder o a la rama del poder que pertenecen por el color, ¿cierto? Si nosotros miramos, ahorita que miremos más abajito nos vamos a dar cuenta que estos de este color pertenecen a la rama judicial. En esta página tenemos también la siguiente pregunta para que ustedes interactúen con la lectura que acaban de hacer. En la tercera página, miren, si miran que acá ya tenemos diferentes colorcitos. En la tercera página vamos a encontrar la siguiente parte de cuál es la forma como se eligen a los integrantes del Poder Legislativo, sobre todo los organismos de control del Poder Legislativo y los organismos de control del Poder Ejecutivo. Luego vamos a mirar en esta otra parte de la infografía todo lo concerniente con el Poder Legislativo, que es esta parte de acá, ¿cierto? Por quién está compuesto, cuántos lo componen, cómo se eligen, cuáles son sus funciones y cuál es el recorrido que tiene un proyecto de ley para que pueda ser aprobado. Y en la parte siguiente vamos a encontrarlo del todo sobre el Poder Judicial y sobre qué lo compone y cuáles son las funciones de cada uno de esos componentes o esa estructura del Poder Judicial. Luego vamos a encontrar en esta partecita de aquí los diferentes organismos de control y los diferentes componentes de la organización electoral, con cada uno de los símbolos que los identifican. Aquí también vamos a encontrar una pregunta para interactuar con esta parte, con esta página. Ahí se perdió ahí el enlace de profundización. Bueno, terminamos aquí la guía, la parte de contextualización, con un para recordar que son unas conclusiones respecto de la temática. Lo primero que quiero que ustedes tengan claro es el concepto de Estado Social de Derecho, que es por lo que se identifica Colombia y la mayoría de los países que existen en el mundo que se consideran democráticos. ¿Listo? Para eso hay una profundización en un video que ustedes pueden mirar en la parte de arriba, en la primera parte, donde estaban los enlaces. Además, que ustedes recuerden cuáles son esos componentes más importantes que estructuran el Estado colombiano. Nuestro pueblo, nuestro territorio, que está demarcados por las diferentes fronteras, y el gobierno, que está compuesto por todas y cada una de esas personas que administran nuestros territorios. Además, tener en cuenta que la Carta Magna que rige nuestro territorio y nuestro gobierno, nuestra soberanía, nuestro pueblo, es la Constitución colombiana de 1991 y que en ella no solamente se ilustran las funciones y los deberes de cada uno de estos poderes, sino también nuestros derechos y nuestros deberes como colombianos. La actividad que ustedes deben realizar se compone del diagnóstico y la entrega de los puntos 1, 2, 3 y 4 que se encuentran en las diferentes páginas de esta actividad, de esta unidad temática. Y los cuales deben subir a la tarea que se ha creado en Teams, que tiene el nombre Actividad 2, Estado colombiano. Además, el punto 5 se compone básicamente de un estudio de caso en el cual ustedes deben leer la situación hipotética que se expone aquí y finalmente responder las preguntas que sobre él se están haciendo. Recuerden que estas actividades se van a realizar también en Teams y que pues si usted no quiere realizar lo que ya se acaba de explicar acá, habrá una actividad que
reemplazará o que se realizará durante el encuentro virtual para reemplazar lo que está aquí en la guía. Finalmente, usted debe evaluar la temática expuesta, las actividades desarrolladas y su aprendizaje a través de este cuadro. No es más, estudiantes, entonces, en tanto a esta actividad. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y Dios los bendiga.